Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos juntamos para tener nuestro práctico de tejido sanguíneo. Empezamos con un frotis sanguíneo, que es un preparado especial que se hace con tinturas especiales, como habrán visto en el teórico. Una de esas es la técnica de Malmgruen-Waldense. Acá podemos encontrar en este tipo de preparados los elementos formes de la sangre, ¿sí? O sea, las células. Acá vamos a encontrar en este frotis estas células claras con citoplasma eosinófilo, sin gránulos, con un centro claro, porque no tiene núcleo ni organelas, y son los eritrocitos o glóbulos rojos, que nos sirven siempre para comparar en tamaño con los otros elementos formes, con las otras células. El glóbulo rojo mide aproximadamente entre 7 a 8 micrómetros y es una de las células más pequeñas de la sangre. Luego tenemos acá el linfocito, que ya lo vamos a ver uno por uno, ¿sí? Que generalmente puede tener el mismo tamaño del glóbulo rojo o un poquito más grande. Acá vamos a encontrar el neutrófilo, que suele medir hasta 15 micrómetros, o sea que es bastante más grande que el glóbulo rojo. Después tenemos el eosinófilo, que puede ser aproximadamente de la misma medida que el neutrófilo o más pequeño, en general mide 13 micrómetros. Y luego tenemos el basófilo, que puede ser levemente más pequeño que el neutrófilo, ¿sí? Bueno, acá tenemos prácticamente, acá en este fragmento de célula representa a las plaquetas, que no las vemos bien acá en este preparado, pero después las vamos a ver. Entonces tengo un preparado de sangre que se llama frotis sanguíneo, que tiene una técnica de una tinción especial, como habremos visto en el teórico. Acá podemos comparar las células o elementos formes de la sangre, ¿sí? Glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos, que como tienen núcleo, el núcleo se tiñe bien basófilo. Encontramos linfocito, neutrófilo, monocito, basófilo y eosinófilo. También vamos a encontrar plaquetas, que no vemos muchos acá. Acá encontramos un solo fragmentito de célula que representa a las plaquetas. Vamos con los glóbulos rojos. Como les dijimos, tienen forma de disco bicóncavo, ¿sí? Y tiene mayor espesor en sus zonas periféricas, que en la zona central es más delgada, y al no poseer núcleo y ser más delgada, representa un centro claro o una imagen negativa. Acá vamos a encontrar fragmentos de plaqueta, y acá tenemos el glóbulo rojo comparado con los demás células de la sangre. En este caso tenemos un neutrófilo, un linfo. Acá encontramos los glóbulos rojos dentro de un capilar sanguíneo, ¿sí? Generalmente toman acá, como vemos acá, se acumulan y se disponen en forma de fila de monedas, ¿sí? Lo vemos acá y acá. Generalmente toman esa disposición en vivo. Luego pasamos a los leucocitos o glóbulos blancos. Vamos a ver los eosinófilos, que son uno de los granulocitos. Acá los tenemos. No es muy buena la imagen, pero podemos ver sus características más importantes, que tiene un núcleo bilobulado, tiene dos lóbulos con un puente de cromatina, ¿sí? Que sus gránulos son homogéneos, se encuentran muy juntos entre ellos, son bien eosinófilos o rojizos,
que tienen cristaloides que se pueden ver solo al microscopio electrónico, pero la microscopía óptica, si movemos el micro del microscopio, pueden mostrar una cierta refringencia. ¿Sí? Si recordábamos, estos gránulos tenían gránulos específicos y gránulos inespecíficos. Los específicos tenían la función de actuar como citotóxicos ante algunos parásitos, y los inespecíficos tenían la función, los azurófilos, que son los inespecíficos, la función de tener algunas hidrolasas ácidas lisosómicas que también actúan contra los parásitos, y también tenían unas enzimas que contrarrestaban la acción de los gránulos de los basófilos. Acá podemos ver, que no habíamos visto en el anterior, estos fragmentos de células representan a las plaquetas. Tenemos los glóbulos rojos, con su centro claro, blanco por falta de núcleos y organelas, y por ser la parte central del glóbulo rojo más delgada, que mide 2,5 a 3 micrómetros. Y lo tenemos a el eosinófilo. En cuanto a tamaño, si ustedes pueden apreciar, es bastante más grande que el glóbulo rojo. Generalmente mide como el neutrófilo, con un promedio de unos 13 micrómetros. Es como el neutrófilo o apenas un poquito más grande que el neutrófilo, ya vamos a ver. Acá tenemos otro, también podemos ver claramente su núcleo, que tiene dos lóbulos unidos con un puente, y todo cubierto por gránulos bien eosinófilos, que le da el nombre a esta célula. Acá hablamos de otro de los granulocitos, en este caso es el basófilo. También su nombre está dado por sus gránulos grandes, teñidos bien basófilos, se tiñen intensamente con el azul de metileno de la mezcla de colorantes usada para el frotis sanguíneo. Sus gránulos grandes son grandes morfológicamente y son irregulares, y la característica más importante de este es que oculta el núcleo. ¿Sí? Vemos que los gránulos van a ocultar el núcleo, son tan basófilos, tan grandes, y que ocultan el núcleo. Mide aproximadamente de 8 a 12 micrómetros, es apenas un poco más chico que el neutrófilo y más grande que los glóbulos rojos. Acá tenemos un neutrófilo para que podamos comparar. Es un poquito más chico que el neutrófilo y más grande que los glóbulos rojos. Todos estos son basófilos. Y acá, si podemos comparar, este es el monocito, que es mucho más grande aún. ¿Sí? Entonces, gránulos grandes, morfológicamente irregular, que ocultan el núcleo y que se tiñen intensamente con azul de metileno, como ya dijimos, en la mezcla de los colorantes. Miden aproximadamente 8 a 12 micrómetros. Como todo, tiene gránulos específicos y gránulos inespecíficos. En cuanto a los gránulos específicos, su actividad es que son vasoactivos y dilatan los pequeños vasos, participan en las reacciones, se asocian en las reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia. Y en cuanto a los inespecíficos, tienen varias hidrolasas ácidas lisosómicas. Bueno, vamos a hablar ahora del último de los granulocitos. Recordemos que los granulocitos eran eosinófilo, basófilo y neutrófilo. Acá vamos a encontrar el neutrófilo, que es más grande que el glóbulo rojo, mide aproximadamente 13 micrómetros, y su característica es que es multilobulado. En general tiene de 3 a 5 lóbulos en su núcleo. Se caracteriza por tener gránulos levemente violáceos, finos,
y es el responsable de la acción antibacteriana. Aumentan cuando están combatiendo una infección bacteriana. Tienen la capacidad tienen la función de bipedestación, que quiere decir que es capaz de salir del vaso sanguíneo y dirigirse al sitio de la infección o inflamación, y tiene quimiotaxismo, que es la capacidad también de ser atraído hacia el tejido que se lo necesita, ¿sí? Bueno, entonces recordemos, de 3 a 5 lóbulos en su núcleo, tiene un citoplasma levemente basófilo, con los gránulos apenas violáceos, más finos, menos evidente que los otros granulocitos, y tiene función antibacteriana, tiene capacidad de quimiotaxismo y bipedestación. Y ahora empezamos a hablar de los agranulocitos, en este caso el monocito. El monocito es uno de los leucocitos más grandes. Miren el tamaño comparado con los glóbulos rojos que tenemos acá. Mide aproximadamente 18 micrómetros. Se moviliza desde la médula ósea donde se forma hacia los tejidos. Y en la sangre permanece solamente aproximadamente 3 días. Su núcleo, que en este caso no se ve bien, tiene una escotadura, pero en otra imagen que tengo más adelante vamos a poderlo ver mejor. Tiene una escotadura característica, muy marcada, y a pesar de ser un granulocito, presenta gránulos pequeños, azurófilos, que contienen enzimas lisosómicas. Luego estos monocitos se transforman en macrófagos, que son células presentadoras de antígeno en el sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, comparado con los otros elementos formes de la sangre, es uno de los más grandes, es el más grande. Presenta un núcleo con una escotadura importante, sin lobulaciones, pero sí con una escotadura importante, y tiene granulocitos. A pesar de que no es un granulocito, tiene pequeños gránulos azurófilos que tienen enzimas lisosómicas, ¿sí? Luego sale de la sangre y cuando se va a los tejidos se convierte en macrófago, que es una célula presentadora de antígeno en el sistema inmunitario. En esta, donde encontramos comparados todos los elementos formes, excepto las plaquetas que no las veo acá. Pero tenemos los glóbulos rojos, eosinófilos pálidos, no se ve bien acá, pero el centro muy claro por la carencia de núcleos y de organelas. Los glóbulos blancos, que sí se teñían, porque todos tienen presencia de núcleo, y encontramos los granulocitos, que son el neutrófilo, el basófilo y el eosinófilo. El neutrófilo, la característica que sus gránulos son más bien neutros, apenas violáceos. Su citoplasma pálido, y tiene un núcleo característico que es multilobulado, que tiene de 3 a 5 lóbulos. Mide aproximadamente 13 micrómetros. Tenemos el eosinófilo, que tiene sus gránulos bien eosinófilos, grandes, regulares, y su núcleo característico bilobulado, con un puente de cromatina que lo une. Guarda que acá hay diferencia entre el eosinófilo, que es bilobulado con un puente de cromatina, y el monocito, que es un solo núcleo, o sea, el núcleo no es lobulado, no tiene lóbulos, pero sí tiene una escotadura importante, ¿sí? Entonces, el eosinófilo tiene prácticamente el mismo tamaño que el neutrófilo, puede ser levemente más grande. Luego tenemos el basófilo, que su núcleo también
el núcleo, la característica del núcleo del basófilo es que está cubierto por los gránulos, ¿sí? El núcleo es cubierto por sus gránulos bien basófilos, bien oscuros, bien pardos, que se tiñen intensamente con el azul de metilina. Y después tenemos el de los agranulocitos, monocito y linfocito. El linfocito es pequeño, miren, casi el mismo tamaño que el glóbulo rojo. Se caracteriza por tener un núcleo redondo y grande y apenas lo rodea un halo de citoplasma pequeño, bien basófilo. El monocito, el mayor de las células de los glóbulos blancos, mide aproximadamente 18 micrómetros, tiene un núcleo característico que no es lobulado, pero sí tiene una escotadura importante. No es un granulocito, pero sí tiene esos pequeños gránulos con enzimas lisosómicas. Entonces, neutrófilo combate infecciones bacterianas. Eosinófilos participa en las reacciones contrarresta las reacciones alérgicas de hiperreactividad que ocasiona el basófilo y combate a los parásitos. Los linfo, inmunidad, células inmunocompetentes, ya sea inmunidad tisular, inmunidad humoral. Y los basófilos son los generadores o están muy asociados con la hipersensibilidad y la anafilaxis. Bueno, concluimos el práctico de sangre. Nos vemos pronto en el próximo práctico. Acá vamos a encontrar las plaquetas. Las plaquetas eran fragmentos de célula, de una célula gigante que se llama megacariocito, que se fragmentaba y formaba las plaquetas. La función de la plaqueta es mantener la hemostasia, formar coágulos y reparar tejidos, ¿sí? Acá tenemos fragmentos. Bien, aproximadamente 3 micrómetros. Veamos cómo se compara con el glóbulo rojo, el tamaño. Acá tenemos los fragmentos plaquetarios. Vamos a ver, por último,